española e italiana y sus actuaciones no es una operación nueva. Las mismas políticas de obras hidráulicas y de colonización interna del régimen franquista tenían una clara influencia fascista, pero ¿es posible destacar el ejemplo italiano por encima de otros países como Estados Unidos o Francia? Son muchos los artículos que mencionan el ejemplo italiano en la ampliación del regadío, en la generación de energía eléctrica y en la política de colonización interna. Especialmente interesante es un artículo del ingeniero Enrique Colás, que visitó las más importantes escuelas técnicas de Italia, pese a las grandes diferencias didácticas entre los dos países. El autor destacaba que la ingeniería italiana era estudiada e imitada sobre todo por los aprovechamientos de los terrenos y por las instalaciones hidroeléctricas. Es sobre estos últimos aspectos que me centraré en esta presentación. Yo soy Francesco D'Amaro, doctor por la Universidad de Valencia e investigador postdoctoral en el Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. En mi libro Antipatriotas del Agua, de la que aquí presento la portada, analiza el conflicto entre algunos sectores gubernamentales del franquismo, el Ministerio de Obras Públicas y el ministro secretario del movimiento. Efectivamente, la construcción de los embalses y la ampliación del regadío fueron objetivos claros y centrales para la propaganda del régimen. Sin embargo, en esta presentación matizaré esta carrera para la inauguración de los pantanos, insertándola en el contexto de la más general misión hidráulica que los gobiernos asumieron a lo largo del siglo XX. Para empezar, hay que subrayar que el ascendiente cultural y político de la Italia fascista en el régimen de Franco es casi un tópico de la historiografía española. Hay decenas de libros y de artículos dedicados a esta comparación, a esta confrontación. Bastaría, además, con mirar los catálogos de las bibliotecas ministeriales, tanto la biblioteca del Ministerio de Obras Públicas como la del Ministerio de Agricultura, o también los artículos en la revista especializada de la época, para verificar la atención de los técnicos españoles a la colonización y a la bonifica italiana, y a las instituciones vinculadas a estas tareas, la bonifica y la colonización, come nel caso italiano l'Opera Nazionale Combattenti o il Ente per la colonizzazione del Platifondo siciliano. En el siglo XIX, desequilibrio hidráulico, déficit infraestructural y desinterés de los agentes privados se consolidaron en el discurso político de los ingenieros como factores que limitaban el crecimiento de la producción y de los niveles de vida de la población agrícola. Los ingenieros eran llamados a una misión hidráulica, a la corrección de la naturaleza que ofrecía de forma desordenada el agua. A través de la revista de Obras Públicas se impulsó un giro hidráulico de la ingeniería estatal, que se configuró como el ejército de la paz y los ingenieros como soldados civiles. Ya por estas décadas, de hecho, existía una atención mutua de los técnicos españoles hacia sus homólogos italianos. No es difícil encontrar en la revista de Obras Públicas frase el elogio a una erudición extensa, un dominio completo de la teoría hidráulica y un juicio analítico muy discreto de los ingenieros italianos de la época liberal. Los ingenieros españoles en sus viajes a Italia o consultando la literatura especializada mostraron gran estima hacia los ingenieros italianos y especial interés en los presupuestos y los proyectos hidroeléctricos. Pero, si en España se hablaba más bien de ampliación del regadío, en Italia este proceso se definió con una palabra, bonifica, que incluía las obras de drenaje y mejora de la tierra. Las similitudes con el régimen de Mussolini se enfatizaron a finales de los años 30. Las autoridades italianas, en una conferencia en San Sebastián en 1938, podían señalar a los españoles, aún en guerra, la acción de las masas agrarias de excombatientes que, con la Organización Nacional Combatiente, estaban conquistando los terrenos pantanosos e incrementando la producción. Baravelli, en un escrito traducido al español, afirmaba rescatar la tierra para rescatar los hombres, es decir, ganar la batalla contra la naturaleza, para mejorar las condiciones de la población agrícola. Según el falangista Antonio Urbina, hacía falta estudiar y aprender del caso italiano, no solamente porque las condiciones agrícolas son muy similares, sino también porque hacía falta construir una versión española de un Estado totalitario, pero, decía, sin copiar. Los técnicos españoles conocían los resultados fascistas gracias a los viajes,
pero también a las revistas italianas. Apreciaban las obras en el agropontino. Por ejemplo, en sus 3 artículos sobre las obras italianas, el ingeniero Escario admiraba la creación desde cero de algunos importantes pueblos, sus servicios, su distribución y todo con la educación política de los colonos, con la presencia de la Casa del Facio y la ópera del Dopolavoro. La intervención del fascismo, especialmente las implicaciones totalitarias de la bonifica integral del agropontino, contribuyeron a difundir el paradigma de lo que ha sido definido como una modernización autoritaria. En materia de urbanización y construcción, así como en muchos otros sectores, arquitectos e ingenieros españoles quedaron efectivamente aislados durante el franquismo, pero eso no implica un desconocimiento de la acción de los otros países que llegó a través de las revistas especializadas y con las exposiciones internacionales. La revista La Conquista de la Terra en italiano, editado por la Organizzazione Nazionale Combattenti, inspiró probablemente el suplemento Colonización de la revista Arquitectura. La legislación sobre bonifica italiana de los años 30 tuvo influencia hasta la España franquista de los años 50, pero la política franquista de transformación y colonización de la tierra se caracterizó esencialmente por su capacidad sincrética de mezclar e incorporar los modelos italianos, alemán y estadounidense, y las teorías del nacionalismo económico de las inversiones públicas. Unas publicaciones para difundir datos y cuestiones sobre economía agraria. Cuando se trató de recoger y traducir la legislación extranjera, el primer país elegido fue Italia. En los años 50, tanto en la Italia republicana como en la España franquista, siguieron las políticas de creación de nuevos poblados para los colonos internos. Esta urbanización rural seguía vinculada a las obras hidráulicas y a la producción de energía. La intervención italiana de posguerra continuó y superó a la fascista, pero la colonización interna se conectó por primera vez con una reforma de carácter verdaderamente democrático. Además, en 1949 se creó la Casa del Mezzogiorno, es decir, una institución que gestionaba el presupuesto para las obras extraordinarias en el sur de Italia. Las reformas agrarias finalmente seguían una legislación de carácter regional, algo parecido a lo que luego pasó con el Plan Badajoz o el Plan Jaén. Alrededor de 1950 España estaba aún más cerca a la experiencia italiana y viceversa, pero la apuesta común por algunos aspectos era más bien una inspiración que tanto España como Italia derivaron de las políticas estadounidenses. Gómez Ayau, otro ingeniero agronómico, admiró el apoyo extraordinario que la Italia republicana dio al desarrollo económico y social, especialmente con la Casa per il Mezzogiorno, una admiración que reiteró sin complejos en los últimos años del franquismo, ensalzando las grandes figuras políticas de la democracia cristiana. Esto no quiere decir, por supuesto, que el análisis técnico de los ingenieros sobre la acción del Estado fuera libre de implicaciones políticas, incluso por el diferente peso de la ideología fascista y del partido único en los dos países. De hecho, como había afirmado Nallo Mazzocchi en una de sus conferencias en España, en los pueblos de nuevo asentamiento el Estado italiano intentó cuidar la belleza, especialmente en el equilibrio entre tradición y modernidad como en las iglesias, y en la dignidad de formas que tenía que asumir los edificios institucionales. Las artes plásticas y el uso de iconografía ideológica tuvieron un papel, aunque no tan relevante, también en España, como se suele recordar especialmente desde el mundo de la arquitectura, como es el caso de un hilo de Twitter. Muchos otros aspectos habría que tener en cuenta, empezando por las consecuencias sociales y demográficas, los resultados económicos, pero también la escasa atención a la conservación de los recursos, o la decisión de seguir las fronteras provinciales, como con los planes Badajoz o Jaén, en vez de seguir las fronteras geográficas. Sin embargo, aquí lo que quería destacar es que las influencias en las políticas y las realizaciones no son el fruto de movimientos casuales o de imitación sin estudio. Las lecturas, los análisis, los encuentros y las visitas a las obras de los técnicos españoles e italianos fueron numerosas y dejaron trazas en las publicaciones sobre la materia. Además, los ingenieros y arquitectos intentaron estudiar y aprovechar los modelos extranjeros, incluso cuando estos provenían de regímenes opuestos, tanto por su naturaleza política
como por intenciones y objetivos. El interés de los ingenieros franquistas en la organización y técnica constructiva italiana siguió también en la posguerra, después de 1945 y hasta entrados los años 60. Hay que tener en cuenta que el periodo de máxima expansión de regadío y de repoblación rural en España empezó a partir de los años 50. En esa década había ya formas e ideales contrapuestos a la hora de diseñar y realizar las políticas intervencionistas en los dos países. Por ello, hay que redimensionar la influencia italiana en el Instituto Nacional de Colonización, que quedaba diluida en realidad en un complejo de adaptaciones no solo derivadas de las mismas políticas españolas de las décadas anteriores, incluso del siglo XIX, sino también en las experiencias de muchos otros países europeos y sobre todo de Estados Unidos. Muchas gracias.